Me llamo Margarita, tengo 69 años, y esta historia comienza una noche en la que descubrí que, para mi familia, yo ya no era parte de ellos. Era 24 de diciembre, la víspera de Navidad, y mi hija Rebeca me llamó con una voz que ya me parecía extraña. «Mamá, este año vamos a celebrar en nuestra casa, algo más íntimo, solo nosotros tres». Esas palabras fueron como un cuchillo silencioso que se hundió lento en el pecho. ¿Íntimo? ¿Solo ellos tres? Yo, que había preparado cada Navidad desde que Rebeca tenía 3 años, ahora era demasiado extra para su mesa. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Lo que nadie sabía es que esa noche, algo dentro de mí cambió para siempre. Después de la llamada, me quedé sentada frente al árbol que había decorado sola. Las luces titilaban como si no supieran que no habría nadie para admirarlas. En la mesa, una lata de atún reemplazaba el pavo que solía cocinar con tanto amor. Afuera, los vecinos cantaban villancicos, y yo, en silencio, comía mi improvisada mientras mi alma se rompía un poco más. No lloré, no esa vez. Solo escuchaba el eco de esas palabras. Solo nosotros tres, como si ya no contara. Como si fuera una carga. Pero esa noche, en la oscuridad de mi sala, decidí que no iba a suplicar por un lugar que me pertenecía por derecho. Rebeca es mi única hija. Durante años, pensé que el amor que le di era suficiente para sostener cualquier distancia, cualquier malentendido. Pero desde que su esposo Javier entró en nuestras vidas, algo se fue torciendo. Javier tiene esa sonrisa que no llega a los ojos, esa manera de hablar que siempre busca convencer, nunca escuchar. Al principio lo recibí con los brazos abiertos. Yo quería ver a Rebeca feliz, pero con el tiempo, sus visitas se hicieron más frías, más rápidas. Él preguntaba demasiado por mis cosas, por el valor de la casa, por los muebles antiguos, siempre con tono amable, pero sus ojos iban midiendo cada rincón. Cuando Teodoro, mi esposo por 45 años, murió de un infarto fulminante en septiembre, creí que Rebeca estaría más cerca. Al principio lo estuvo. Venía con flores, me abrazaba, lloraba conmigo. Pero poco a poco, esas visitas se volvieron esporádicas. Siempre había un compromiso, una excusa, algo más importante que su madre. Y Javier, él parecía feliz de mantener esa distancia. Me decía cosas como: «Margarita, deberías pensar en mudarte a algo más pequeño». O: «Es mucho para ti sola, ¿no crees?». Pero yo sabía lo que realmente quería. La casa. Una tarde de noviembre, mientras ordenaba documentos de Teodoro, encontré algo que me heló la sangre. Una hipoteca por $400,000 a nombre de Rebeca y Javier. El aval, una cuenta conjunta de Teodoro y mía. No recordaba haber firmado nada, pero entonces recordé una visita al banco meses atrás. Teodoro me pidió que lo acompañara. Firmé donde me indicó. Nunca me explicó. Confié, como siempre lo hice. Llamé a Rebeca. Me gritó: «Papá nos ayudó con esa casa. Tú estabas ahí. Tú firmaste». Pero no sabía. Idea. No tenía. Y ella lo sabía. Me colgó como si yo fuera una molestia más. Esa noche caminé por cada habitación de mi casa. Miré las fotos, los recuerdos, las huellas de una vida que construí para todos, no solo para mí. Y me di cuenta de algo. En algún punto, dejé de ser persona para convertirme en recurso, en un respaldo financiero. Javier y Rebeca no me querían cerca, pero sí querían mi aval, mi nombre, mi herencia. Yo era útil solo cuando era silenciosa, solo cuando firmaba sin preguntar. Navidad sin invitación no fue una casualidad, fue un mensaje, uno muy claro. Y decidí que también iba a enviar el mío, pero a mi manera. La mañana del 25 de diciembre, me levanté con una extraña paz. Me preparé mi café con canela, el mismo que hacía para Teodoro, y me vestí con el vestido rojo que él decía que me hacía ver elegante. Llamé a Rebeca. Le dije que pasaría a dejar un regalo. Su voz titubeó. «Mamá, estamos en medio del almuerzo. Solo será un momento», respondí con calma. Casa que, llegué a saberlo, yo ayudé a financiar. Toqué el timbre. Javier abrió con una copa de vino en la mano. «Margarita, qué sorpresa», asentí. Le entregué la bolsa con regalos y vi por la ventana la mesa puesta para 3, con mi vajilla. Rebeca apareció secándose las manos en un delantal. «Mamá, no debiste molestarte». No me invitó a pasar. Ni siquiera preguntó cómo estaba.
Mentiras, excusas, silencios incómodos. Isabel, mi nieta, estaba en el jardín. Pude oír sus risas. No tenía dolor de cabeza, solo estaban escondiéndola. Javier se rió. Tú entiendes, ¿verdad, Margarita? A nuestra edad ya no estamos para estas cosas. Me miró como si ya me hubiera enterrado. Le respondí con la misma sonrisa que usaba cuando sabía que mis alumnos mentían. Tienes razón, Javier. Hay que saber cuándo dar un paso atrás. Y me fui. No fui a casa. Fui a la de Laura, mi vecina de toda la vida. Me recibió con chocolate caliente y un abrazo que no necesitó palabras. Le conté todo. Me escuchó sin interrumpir. Cuando le hablé de la hipoteca, bajó la mirada. Teodoro vino a verme hace un año. Estaba preocupado. Dijo que Javier lo había presionado. ¿Y por qué no me lo dijo? Porque él te lo pidió. Dijo que no quería preocuparte. Ese día entendí que Teodoro también fue víctima de la manipulación de Javier. La diferencia era que él ya no estaba para defenderme, pero yo sí estaba, y no pensaba quedarme callada. Laura me dio el número de Mauricio, un abogado joven y honesto. Lo llamé esa misma noche. Le conté todo. Su voz era firme, clara. Si hay irregularidades, podemos actuar. Usted tiene más poder del que cree. Esa noche brindé sola con el vino que Teodoro guardaba para ocasiones especiales. No por Navidad, no por tristeza. Brindé por el inicio de algo. No sabía aún qué era, pero por primera vez en meses me sentí viva. No era una venganza lo que buscaba. Era algo más profundo, una justicia silenciosa. Y eso, querido Javier, es mucho más peligroso que un grito. Siguiente me reuní con Mauricio. Revisamos cada documento. Él detectó varias inconsistencias, firmas en momentos que no coincidían, cláusulas ocultas que favorecían solo a Rebeca y Javier, y, sobre todo, la falta de consentimiento pleno de mi parte. Técnicamente, usted es garante principal, me dijo. Tiene todo el derecho a retirar su respaldo y ejecutar la garantía. ¿Ejecutar? Eso significa que si ellos no pagan, la casa pasa automáticamente a usted. Me quedé en silencio, procesando el poder de esa frase. No era una amenaza, era una opción, una puerta. Y esta vez, la decisión era mía. Pasé los días siguientes observando desde la distancia. Iba al supermercado que quedaba cerca de la casa de Rebeca. Daba vueltas, sin necesidad por ese barrio que ahora sabía que era, en parte, mío. Vi a Javier salir en su auto deportivo. A Rebeca llegar con bolsas de marcas caras. Vivían bien, muy bien, con mi respaldo, con lo que Teodoro y yo habíamos construido durante toda una vida. Y todo eso mientras yo comía en silencio una lata de atún en Nochebuena. Una noche me asomé al espejo y me costó reconocerme. Pero ahí estaba, Margarita, la mujer que crió a una hija sola mientras su esposo trabajaba. La mujer que podía más de lo que todos creían. El 30 de diciembre, mientras ordenaba unos papeles de Teodoro, encontré una carpeta escondida. Documentos financieros, cuentas, inversiones. No entendía mucho, pero los números hablaban solos. Llamé a Mauricio. Vino esa misma tarde y cuando terminó de revisarlos, su expresión cambió por completo. Señora Margarita, estamos hablando de una fortuna. ¿Cuánto? Varias propiedades, acciones, cuentas, posiblemente millones. Me senté aturdida. ¿Teodoro había escondido todo eso? ¿Por qué? Mauricio fue claro. Hay una cláusula que dice que, al fallecer, todo pasa a usted, no a Rebeca. A usted. Teodoro había querido protegerme. De Javier, de todos. Y ahora era mi turno de protegerme yo misma. El primer día del nuevo año, como si fuera una cita con mi destino, fui a la oficina de Mauricio y firmé los documentos que cancelaban mi respaldo al financiamiento de la casa. No temblé, no dudé. Al salir, el aire me pareció más ligero, como si algo invisible se hubiera desprendido de mis hombros. No era solo el alivio de una firma, era la certeza de que por fin tenía el control. No dependía de nadie. Esa casa ya no era una herida abierta, era una pieza en el tablero, y esta vez yo jugaba. Al día siguiente llamó. Rebeca sonaba nerviosa, confundida. «Mamá, ¿recibimos unos papeles de un abogado? ¿Tú sabes algo? ¿Qué clase de papeles? Que cancelaste tu aval. ¿Es cierto?» Guardé silencio por unos segundos. ¿Por qué sería imposible? Porque papá nos ayudó.
Pensé que tú también lo harías. No sabía nada, Rebeca. Me enteré después de su muerte. Pero mamá, es nuestra casa. No, hija. Es la casa que yo estoy financiando. Aparentemente. Silencio. Mamá, por favor. Hablemos como personas civilizadas. ¿Dónde estaba esa civilización cuando decidiste que yo no era parte de tu Navidad? Colgué. Mis manos no temblaron. Desde mi ventana vi cómo todo comenzaba a desmoronarse. Javier salía cada vez más temprano. Llegaba tarde. Rebeca parecía agitada. Hablaba por teléfono en voz baja. Isabel había dejado de aparecer por completo. Una tarde, Laura me contó que había rumores de que Javier había perdido varios clientes. También debía dinero en el taller, y su tarjeta fue rechazada en el supermercado. El castillo de cristal comenzaba a agrietarse. No porque yo lo hubiera atacado, sino porque estaba podrido por dentro. Yo solo quité el soporte. Lo demás caía solo. Una semana después, Isabel tocó mi puerta. Tenía ojeras, la voz apagada. «Abuela, ¿podemos hablar?» Se sentó en el sofá donde su abuelo solía ver las noticias. «¿Es verdad que vas a quitarnos la casa?» «Isabel, yo nunca se las di. Ni siquiera sabía que la estaba pagando». Bajó la mirada. «Hay cosas que no sabes». Le pedí que me las... «Javier, él no es como parece. Le grita a mamá. Mucho. Cuando no puede pagar dice que es su culpa por no pedirte más dinero». Sentí un escalofrío. «¿Y tu mamá?» Se defiende a veces, pero luego se disculpa. Dice que él está estresado. Cerré los ojos, apretando los puños. Más dinero. Siempre más. Esa noche no dormí. No por tristeza, sino por rabia. Mi hija vivía con un hombre que la culpaba por su fracaso, que esperaba que yo los mantuviera sin decir palabra. Yo había pasado toda una vida siendo la madre callada, la esposa leal, la abuela disponible. Pero había una línea que no iba a permitir que cruzaran: el respeto. Y Javier la había cruzado muchas veces. Ahora la pregunta era, ¿estaba Rebeca dispuesta a seguir cruzándola con él? Días después, Rebeca vino a verme. Caminaba lento, como si cada paso pesara. Se sentó en la banca del jardín donde yo tomaba café con Teodoro. «Mamá, sé que estás decepcionada». «Lo estoy. Javier me convenció de que era mejor así, que tú ya estabas para cenas grandes. ¿Y tú qué pensabas?» «No sabía qué pensar. Él puede ser muy convincente». «¿Convincente o manipulador?» Me miró sorprendida. Isabel me contó algunas cosas. Silencio. «Mamá, no ha sido fácil». «¿Desde cuándo?» «Desde hace 2 años». Y ahí, en sus ojos cansados, vi por primera vez a mi hija. No a la esposa de Javier. No a la madre de Isabel. A la mujer rota que no sabía cómo salir. «Mamá, no tengo trabajo. No tengo ahorros. No tengo a dónde ir. Y si no me tortures con hipótesis». «No es una hipótesis. Es real. Si decides irte, yo te ayudo. No puedo aceptar caridad. No es caridad. Es una madre ayudando a su hija. ¿Y si me equivoco? ¿Crees que él va a cambiar?» Silencio. «No. Entonces ya sabes la respuesta». Rebeca se levantó, temblando. «Mamá, por favor, ayúdanos con la casa. Después hablamos de todo lo demás. Primero decides qué hacer con tu vida. Luego hablamos de casas». Se fue sin mirar atrás. Desde la ventana la vi caminar, cabizbaja. Sabía que el momento estaba cerca. Los días siguientes fueron como ver una película en cámara lenta. Desde mi jardín, veía cómo todo en esa casa comenzaba a resquebrajarse. Javier salía con la cara desencajada. Rebeca hablaba sola mientras regaba el jardín, e Isabel parecía más ausente que nunca. Mauricio me llamaba con actualizaciones constantes. Habían intentado conseguir un nuevo aval, pero ningún banco los aceptaba. «El historial de Javier es un desastre», me dijo. «Tarjetas vencidas, deudas personales, impagos». Me preguntó si quería proceder con la ejecución inmediata. Le pedí unos días. Todavía no era el momento. Quería que Rebeca decidiera, por ella. Mientras tanto, yo también me transformaba. Fui a la peluquería. Me corté el cabello. Me hice un tinte moderno. Me miré al espejo y vi a una mujer que había estado dormida mucho tiempo. Después fui de compras. Ropa nueva, zapatos nuevos. No porque necesitara impresionar a nadie, sino porque quería recuperar mi reflejo. Laura me miró sorprendida. «Margarita, pareces otra». «Soy la misma», le dije, pero sin miedo. Empecé a leer libros de finanzas, de leyes, de derechos de la mujer. Mauricio me los había traído.
Si iba a manejar una herencia, necesitaba entender cómo. Yo no iba a ser más la señora que firmaba sin leer. Una tarde, Isabel volvió a visitarme. Tenía los ojos hinchados. Se sentó sin hablar por un rato. «Abuela, ayer escuché a papá hablando por teléfono. Estaba desesperado. Necesitaba más tiempo, que tenía que conseguir el dinero». Me quedé en silencio. Y luego dijo algo sobre ti. Dijo, «La vieja tiene que entender que somos familia. Tiene que ayudarnos». Sentí que el aire se volvía denso. ¿Tu mamá escuchó eso? Sí, estaba ahí, pero no dijo nada. Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana. Javier no solo me había usado, seguía creyendo que podía manipularme. No sabía que ya era tarde. 2 semanas después del ultimátum, Javier vino a mi casa, solo, sin Rebeca, sin su sonrisa habitual. Esta vez tenía otra expresión, urgencia. Se sentó sin ser invitado. «Margarita, esto se ha salido de control. Se ha salido. No era lo que queríamos. Solo necesitábamos ayuda. Teodoro lo entendía. Teodoro no me ocultaba cosas. Tú sí». Su voz cambió. «Margarita, somos familia». ¿Familia? ¿Dónde estaba esa familia el 24 de diciembre? Su sonrisa desapareció. «Esto es una venganza». Me miró con rabia. «Una vieja amargada con poder». Lo miré con calma. «Una vieja amargada con dinero y con límites». Se levantó y se fue sin despedirse. Desde la ventana lo vi marcharse. Algo en su andar me dijo que estaba perdiendo. Esa misma noche, Rebeca me llamó llorando. «Mamá, Javier está furioso. Dice que lo humillaste. ¿Y tú qué piensas?» «Yo creo que esto se salió de control». «No, hija. Todo está bajo control. El mío». Silencio. «Mamá, prometo que hablaremos después de Año Nuevo. Javier va a disculparse. Vamos a incluirte más». ¿Él va a disculparse o tú se lo vas a pedir? ¿Qué importa? Importa si es real o por desesperación. Mamá, no tenemos opciones. Siempre hay opciones. Colgué. Era hora de que entendiera que no se puede mendigar respeto. Se exige. El día siguiente fue revelador. Laura me contó que había visto una camioneta de mudanzas en casa de Rebeca. Pero no se llevaron nada. Solo entraron muebles, como si escondieran cosas. Llamé a Mauricio. ¿Eso es legal? Depende. Si están ocultando bienes para evitar embargos graves. Me dijo que investigaría más. Javier no solo era abusivo, era un hombre acorralado, capaz de todo. No lo subestimaría más. Esa noche me senté con Rebeca e Isabel a cenar. Era la primera vez que lo hacíamos en meses. Rebeca comía en silencio. Isabel me miraba como buscando respuestas. Y yo sabía que la tormenta apenas comenzaba. Una tarde, encontré a Isabel en el parque. Estaba sola, leyendo bajo un árbol. Me acerqué. ¿Estás bien? No sé. Cuando esto termine, ¿estar? ¿Dónde quieres? No quiero estar en ningún lado. Solo quiero que mi familia esté bien. ¿Lo está? Me miró. No desde hace mucho. Entonces es hora de hacer algo. ¿Qué puedo hacer yo? Eres la única que ve las cosas como son. Me miró en silencio. Abuela, encontré una cuenta bancaria escondida de mi mamá. Tiene como $10,000. Creo que está planeando irse. Esa frase cambió todo. Rebeca no estaba tan perdida. Solo necesitaba un empujón. Al día siguiente vi a Javier salir con maletas. Mauricio, llamé a... Está escondiendo bienes. Eso nos ayuda. Documente todo. Me convertí en detective. Tomé fotos, grabé horarios, guardé recibos. Mientras tanto, Rebeca e Isabel se quedaban cada vez más tiempo en mi casa. Comían conmigo. Dormían más tranquilas. La casa comenzaba a recuperar sus voces. El silencio ya no era un castigo, era descanso. Y yo, por primera vez, sentía que tenía un propósito más allá del dolor. No era venganza, era justicia emocional, esa que no necesita escándalo. Firmeza. Solo Laura vino con una noticia preocupante. Ayer escuché gritos en casa de Rebeca. Javier gritaba. Dijo tu nombre, dijo dinero. Después algo se rompió. Y silencio. Esa tarde fui a la casa. Javier no estaba. Rebeca me abrió. Tenía un moretón en el brazo. ¿Qué es eso? Me golpeé con la puerta. La puerta tiene forma de mano. Silencio. ¿Cuánto tiempo lleva esto? No es como piensas. ¿Te grita? ¿Te controla? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Estoy tan cansada. ¿De qué? Con miedo. De vivir. La abracé. Por primera vez en años, sentí que mi hija regresaba a mí. No con palabras, con verdad. Mamá, no puedo más. Me alejé de ti, de todos. Javier me aísla, me culpa. ¿Y por qué no te vas? ¿A dónde? No tengo nada.
Sí tienes. Le hablé del dinero de Teodoro. No todo. Solo lo suficiente. Si decides irte, te ayudo. ¿Y si él cambia? ¿Crees que puede? No. Entonces, ya sabes. Esa noche Rebeca e Isabel llegaron con maletas pequeñas. ¿Nos quedamos contigo? Las abracé, siempre. Sabía que el verdadero conflicto vendría después, pero también sabía que esta vez no estaría sola. Esa noche no dormí. No por miedo, sino porque mi mente no paraba. Sabía que Javier iba a reaccionar. Sabía que no aceptaría la pérdida tan fácilmente. A las 7 de la noche mi teléfono sonó. Era él. No contesté. 5 minutos después volvió a sonar. Contesté en la tercera llamada. ¿Dónde están Rebeca e Isabel? Su voz era una mezcla de furia y desesperación. Están donde decidieron estar. Las convenciste. Esto es secuestro. Es decisión de ellas. Voy para allá ahora. No. Ya presenté una orden de restricción. Silencio. ¿Qué? Sí, Javier. Y si te acercas puedes ser arrestado. Colgó. Su furia cruzó la línea entre el orgullo herido y el peligro real. Llamé a Mauricio de inmediato. La orden fue firmada. Tiene validez legal inmediata. También me confirmó que la casa pasaría a mi nombre en 48 horas. Todo estaba cayendo en su lugar. Esa noche cenamos juntas por primera vez en años. Rebeca parecía tensa. Isabel tranquila. Yo me sentía fuerte. ¿Hicimos lo correcto? Preguntó Rebeca. ¿Tú qué crees? Sí, pero tengo miedo. De Javier, asintió. Por eso hay seguridad. Contraté un equipo de vigilancia. Cámaras, sensores, 3 hombres que se turnaban en turnos de 8 horas. No dejaría que nada les pasara. No otra vez. Durante los siguientes días, Javier intentó todo. Llamó a Isabel, le mandó mensajes a Rebeca, incluso contactó a Laura. Respondió. Nadie le ha. También trató de conseguir dinero. Fue a prestamistas. Intentó vender su auto. Movió objetos de valor a casa de su hermano. Mauricio me informaba de todo. Está desesperado. No consigue respaldo en ningún lugar. Cada paso de él confirmaba lo que ya sabíamos. Era un hombre en ruinas que solo se sostenía con manipulación. Pero ahora, nadie en esta casa caería en sus trampas. Una tarde, Isabel volvió de la universidad con el rostro pálido. «Abuela, vi a papá en el campus esperando. Quería hablar conmigo. ¿Y qué te dijo? Que tú habías manipulado todo, que si no volvíamos con él, todos íbamos a arrepentirnos». Su voz temblaba. ¿Te amenazó? No con palabras, pero su mirada era otra. Llamé al jefe del equipo de seguridad. Redoblamos las precauciones. Javier ya no era solo un problema emocional. Era un riesgo, uno real. Y estaba dispuesto a cruzar cualquier límite para recuperar su control. Esa misma noche, uno de los guardias me alertó. Hay un hombre en la puerta principal. Dice que es familia. ¿Javier? No, señora. Es más joven. Alto. Rebeca lo reconoció. Es Hernán, su hermano. Permití que entrara, pero con cámaras encendidas y testigos. Hernán entró como si la casa fuera suya. Señora Margarita, esto es un malentendido. ¿Cuál exactamente? Javier está dispuesto a disculparse, a cambiar, si le devuelves la casa. Lo miré sin pestañear. ¿Y sus deudas? ¿Qué deudas? Las ilegales. Se quedó en silencio. Mire, señora, pronto pueden lastimarlo. Si no paga, y si eso pasa, vendrán por su familia. Ahí estaba la verdad. No venía por Javier. Venía a advertirme. ¿Qué me sugiere, Hernán? Págueles. 50.000 para las deudas. 50 más para que desaparezca. Me quedé en silencio. $100.000 por librarnos de Javier para siempre. No era el precio, era la paz. Dígale que venga mañana. Solo. A las 10 de la mañana. Sin abogados. ¿Va a darle el dinero? Le haré una propuesta. Se fue sin decir más. Senté a preparar los documentos con Mauricio. No iba a regalar nada. Esto iba a terminar como debía, con límites claros y sin regreso. El sábado a las 10 en punto, Javier llegó. Su aspecto era patético, desalineado, ojeroso, derrotado. Lo hicieron pasar. Rebeca e Isabel se quedaron en sus cuartos. Esto era entre él y yo. Se sentó sin energía. Margarita, necesito tu ayuda. Ya no soy tu salvavidas. Te firmo lo que quieras. Te doy lo que quieras. Saqué una carpeta. Divorcio por mutuo. Renuncias a todo. No reclamas nada. Te vas. La leyó. ¿Y el dinero? Mauricio pagará directo a tus acreedores. Tú no tocas ni un centavo. Y luego desapareces. ¿Y si no firmo? Entonces no obtienes nada.
y tendrás que enfrentar las consecuencias. Se levantó. Caminó por la sala como un animal encerrado. Esto es chantaje. Es una oportunidad. La última. Volvió a sentarse. ¿Y si me voy y después vuelvo? Hay una orden de alejamiento. Mauricio ya tramitó todo. ¿Por qué me odias tanto? Me miró con odio. No te odio. Te temo. Por lo que le hiciste a mi hija. Por lo que podrías hacerle a Isabel. Bajó la cabeza. Rebeca merece algo mejor. Entonces dale algo mejor. Tu ausencia. Finalmente firmó. Su mano temblaba. Pero lo hizo. ¿Y ahora? Ahora te vas. Y no vuelves nunca más. Lo escoltaron hasta la puerta. Ni siquiera pidió verlas. 1 hora después, Mauricio me llamó. Los pagos fueron realizados. Las deudas, saldadas, el divorcio, en trámite. Salieron de sus habitaciones. Rebeca lloraba en silencio. Isabel la abrazó. ¿Se fue? Para siempre. ¿Y si vuelve? No puede. Está controlado legalmente. Esa noche cenamos como familia. Por primera vez sin miedo. Por primera vez en paz. Y yo sabía que lo peor había pasado. Pero también sabía que era solo el comienzo de algo más grande. Algo que había nacido en el silencio de una Navidad olvidada. Días después, Mauricio vino a visitarme con los papeles de la herencia de Teodoro. Señora Margarita, hay más de lo que pensamos. ¿Más? Sí. Entre propiedades, acciones y cuentas, estamos hablando de $8 millones. Rebeca dejó caer la taza. Isabel la recogió. ¿8 millones? Susurró. Asentí. ¿Por qué nunca dijiste nada, mamá? Preguntó Rebeca. Porque necesitaba que tomaras decisiones desde tu fuerza, no desde mi dinero. Me miró en silencio. Lo hice. Pero dolió. El dolor enseña. ¿Y qué harás con todo esto? Preguntó Isabel. Esa pregunta me quedó rondando en la... hasta que supe la respuesta. Durante los días siguientes, la pregunta de Isabel no me dejaba en paz. ¿Qué haría con todo ese dinero? ¿Solo guardarlo? ¿Invertirlo para que crezca? ¿Dejarlo como herencia? Algo en mí decía que tenía que hacer algo más grande. Algo que tuviera sentido. Algo que tuviera alma. Una tarde, mientras Rebeca y yo caminábamos por el jardín, le pregunté, si tuvieras todos los recursos del mundo, ¿cómo ayudarías a mujeres como tú? Me miró confundida al principio. Luego su expresión cambió. Les daría un lugar donde empezar de nuevo, seguro, sin miedo, donde puedan respirar. Ahí lo supe. Ese era el plan. Llamé a Laura, a Isabel, a Mauricio y a Rebeca para una reunión familiar. Les serví té, pan dulce, y me senté frente a ellos. Quiero convertir la casa de Javier en un refugio para mujeres maltratadas. Silencio. Rebeca fue la primera en hablar. ¿Un refugio? Asentí. Sí, un lugar donde puedan llegar sin miedo. Donde encuentren abogados, comida caliente y una cama limpia. Isabel sonrió. Laura me tomó la mano. Margarita, esto es exactamente lo que Teodoro habría querido. Y sí, él siempre decía que el dinero sin propósito era dinero desperdiciado. Y yo estaba lista para dar propósito a cada centavo. Durante las semanas siguientes, el proyecto tomó vida. Mauricio gestionó los permisos legales. Rebeca se ofreció como coordinadora. Ella había estudiado trabajo social antes de dejar su carrera. E Isabel propuso diseñar un programa educativo para los hijos de las mujeres que llegarían. La casa fue adaptada. Camas nuevas, baños separados, consultorios para atención psicológica. La primera mujer en llegar se llamaba Carmen. Tenía 35 años, 2 hijos pequeños y un labio partido. Llegó a medianoche con una bolsa de plástico. ¿Estás segura de que puedo quedarme? Rebeca la abrazó. Tan segura como necesites estar. En 2 meses la casa estaba llena. 6 mujeres, 9 niños, todas con historias distintas, pero mismo dolor en los ojos. Poco a poco, ese dolor comenzó a transformarse en esperanza. Las risas de los niños llenaban los pasillos. Las mujeres cocinaban juntas. Algunas retomaban sus estudios, otras aprendían oficios. Rebeca se volvió una líder natural. Isabel, una fuente constante de inspiración. Y yo encontraba en cada gesto, en cada mejora, en cada noche sin miedo, la prueba de que había hecho lo correcto. La casa que antes representó mi humillación, ahora era símbolo de fuerza. Tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, Rebeca se acercó. «Mamá, ¿te arrepientes de haber pagado las deudas de Javier?» Pensé un segundo. ¿Tú te arrepientes de haberlo dejado? No, pero fue duro. Para proteger a mi familia y a otras, no hay dinero que me duela.
Me abrazó. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias a ti por volver. En ese momento supe que nuestra relación estaba sanando. No con palabras vacías, sino con hechos. Habíamos encontrado un nuevo lazo. Uno hecho de dolor compartido y de amor que ya no se calla. 6 meses después de aquella Navidad, recibí una carta. Era de una periodista local. Quería contar la historia del refugio. Su historia es inspiradora, señora Margarita. Una mujer que convirtió su dolor en ayuda para otras. Acepté la entrevista. Cuando me preguntó qué consejo daría a otras mujeres, respondí que el amor verdadero no duele, que la familia que te ama no te deja afuera en Navidad y que nunca es tarde para recuperar tu... El artículo se publicó un domingo. El martes ya teníamos 15 llamadas de mujeres pidiendo ayuda y 3 propuestas de donaciones de empresas locales. Una noche, cenando con Rebeca e Isabel, recibí otra llamada. Esta vez era del alcalde. Quería conocer el modelo del refugio. Señora Margarita, lo que han construido es único. Nos gustaría replicarlo en otras ciudades. Me quedé en silencio por un instante. Luego acepté la invitación a una reunión. Presentamos el proyecto. Les mostramos cómo una casa familiar se había transformado en un hogar de esperanza. Me sentí nerviosa al hablar en público, pero cuando vi las caras conmovidas de las mujeres en la audiencia, supe que lo estábamos haciendo bien. Lo estábamos haciendo por ellas, por nosotras. Poco tiempo después, abrimos el segundo refugio en una ciudad vecina. Lo llamamos Casa Teodoro II. Luego vino el tercero. En cada uno, Rebeca capacitaba a las nuevas coordinadoras. Isabel daba charlas sobre empoderamiento juvenil. Y yo caminaba por los jardines, escuchando risas, olores de comida casera, pasos apresurados de niños jugando. Me detenía frente a las placas con el nombre Casa Teodoro y sentía que mi esposo, desde donde estuviera, sonreía. Nunca imaginé que el legado de ese hombre callado y prudente se convertiría en el refugio de tantas mujeres. Un año después, Rebeca recibió una llamada inesperada. Era Hernán, el hermano de Javier. Quería hablar, no con ella, conmigo. Solo quería agradecerle, señora. Margarita, Javier está bien. Vive en otra ciudad. Tiene trabajo. Ha dejado las apuestas. También se disculpó. Mi hermano arrastró a todos con él, yo también. Le dije que las disculpas le correspondían a Rebeca, no a mí. Más tarde, Rebeca accedió a hablar con él. No para reconciliarse, sino para cerrar un capítulo. Al colgar, se veía más ligera. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Como si por fin hubiera perdonado. No a Javier, a mí misma. La siguiente Navidad fue distinta a todas. Del refugio organizaron una cena comunitaria. Cocinaron, decoraron, prepararon villancicos. Esa noche una de ellas, María, brindó por la señora Margarita que convirtió su dolor en esperanza. Otra añadió, por Rebeca que nos guía cada día. Y una tercera, mirando a Isabel, dijo, por la juventud que cree en nosotras. Yo solo podía llorar en silencio. No de tristeza, sino de gratitud. Aquella Navidad que comenzó con una traición terminó convirtiéndose en el nacimiento de un propósito. En mi jardín, bajo las luces, entendí. A veces el rechazo es el primer paso hacia la verdadera libertad. Después de la cena, cuando todas se fueron a descansar, Rebeca, Isabel y yo nos quedamos en la sala. Teníamos tazas de té caliente entre las manos y un silencio lleno de paz nos envolvía. Rebeca me miró y preguntó, «Mamá, ¿alguna vez pensaste que estaríamos aquí? ¿Así?» «¿Dónde?», respondí. «Aquí, en paz, juntas, ayudando a otras mujeres». Me quedé pensando. «No, hija. Cuando me cancelaste lo único que quería era recuperar mi dignidad. Pero terminé recuperando algo más grande. Mi propósito». Isabel sonrió. Y nosotras también. Ese momento fue más poderoso que cualquier reconciliación forzada. Era real, era verdadero. La mañana siguiente, al despertar, me encontré con una sorpresa. Sobre la mesa de la cocina, Isabel había dejado una carta. Decía, «Gracias por no darte por vencida. Gracias por mostrarme lo que una mujer fuerte puede hacer. Te quiero». No pude evitar llorar. No de tristeza, de orgullo. Isabel había visto todo. Había sido testigo de la transformación. Y ahora, ella también estaba cambiando. Más fuerte, más clara,
más valiente, en silencio, como deben hacerse las revoluciones que realmente cambian el mundo, en lo íntimo, en lo cotidiano. Las semanas pasaron y el refugio seguía funcionando a pleno. Cada historia nueva que llegaba me tocaba de una manera distinta. Un día llegó una mujer con su hija de 8 años. La niña no hablaba, solo lloraba. Pero 2 semanas después, la oí reírse mientras jugaba con Isabel en el jardín. Esos pequeños milagros me alimentaban el alma. Me recordaban que el dolor no tiene la última palabra, que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad, aunque venga disfrazada de tragedia. Yo había perdido a mi esposo, sí, pero había ganado una nueva causa. Un día Mauricio vino con noticias. Señora Margarita, el gobierno quiere proponerle la coordinación de una red estatal de refugios, usando el modelo de Casa Teodoro. Me quedé muda por unos segundos. ¿Yo? Usted, su historia, su visión. No quieren políticos, quieren gente de verdad. Le pedí tiempo para pensar. No por miedo, sino porque no quería alejarme de lo esencial. No quería convertirme en una figura. Quería seguir siendo útil, seguir escuchando, seguir acompañando. Pero algo me decía que era hora de llevar lo que habíamos hecho más allá de estas paredes. Acepté, con la condición de mantener el control de los procesos. Rebeca se encargaría del refugio original. Isabel seguiría con el programa educativo. Y yo supervisaría la expansión. Pronto abrimos el 4º y el 5º refugio. Mujeres de todo el estado comenzaron a escribirnos. Agradecían, pedían ayuda, querían formar parte. Una mañana, mientras firmaba unos documentos, Laura vino a visitarme. Me miró con ternura. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? ¿Qué he hecho? Convertiste una traición en una revolución silenciosa. Sus palabras me calaron hondo. Eso era. Porque sí, no era caridad. Era justicia y dignidad. Un día, mientras organizaba unos papeles, encontré la carta que había escrito para mí misma un año atrás. Aquella noche de Navidad en la que comí sola una lata de atún. La leí despacio. Querida Margarita del pasado, lo que hoy sientes no es el final, es el inicio de algo grande. Confía, no te rompas. Al terminarla me vi en el espejo. Ya no era la mujer de esa noche. Tenía arrugas nuevas, sí, pero también una luz en los ojos que no recordaba haber tenido. Me sonreí, porque a veces, para renacer, hay que tocar fondo en silencio. Un año después de aquella Navidad, organizamos una celebración especial en Casa Teodoro. Las mujeres que habían pasado por el refugio regresaron con sus hijos. Algunas ya tenían empleo, otras vivían solas. Una incluso se había casado de nuevo. Verlas ahí, reunidas, fue como presenciar una ceremonia de renacimiento. María, una de las primeras en llegar, se acercó y me dijo: «Gracias por no haber tenido miedo». Margarita, le respondí con un abrazo. No sabía qué más decir, porque sí había tenido miedo, pero lo había enfrentado, con dignidad, con firmeza, con amor, y eso era suficiente. Rebeca, al ver a tantas mujeres reunidas, me susurró: «Papá estaría orgulloso». Asentí. Él siempre creyó en mí, solo que yo lo olvidé por un tiempo. ¿Y ahora? Ahora lo recuerdo cada día en cada decisión. Isabel, que escuchaba en silencio, dijo algo que nunca olvidaré. «Abuela, tú nos enseñaste que el poder, la fuerza, está en no quedarse callada». Me estremecí, porque era cierto. Había callado muchos años, por amor, por miedo, por costumbre. Pero cuando hablé, lo hice con el alma. Y esa voz había llegado más lejos de lo que imaginé. Una noche, en una reunión con otras coordinadoras de refugios, me pidieron que compartiera mi historia. Me senté frente al micrófono, miré a todas esas mujeres y comencé desde el principio. La Navidad pasada mi hija me canceló la invitación. Me dijo que solo los miembros principales de la familia estarían en la cena. Todas me miraban en silencio, algunas con lágrimas, otras con rabia contenida. Y continué. Ese día me di cuenta de que ya no podía seguir mendigando amor, así que decidí convertirme en la mujer que merecía respeto. Y aquí estoy. Cuando terminé, todas se pusieron de pie. Me aplaudieron, pero yo solo quería abrazarlas. Esa noche regresé a casa y me senté en mi sillón favorito. La casa estaba en silencio. Rebeca ya dormía. Cerré los ojos también y sentí una paz que jamás había experimentado. No era euforia.
No era orgullo, era algo más profundo. La certeza de que había hecho lo correcto, de que había convertido el dolor en algo útil, de que había roto un ciclo que muchas mujeres arrastran por generaciones. Y todo comenzó con un gesto cruel, una silla vacía en una cena de Navidad. ¡Qué ironía! Lo que pensaron que me destruiría fue lo que me hizo renacer. A la mañana siguiente, mientras me servía café con canela, como siempre hacía Teodoro, Rebeca se sentó frente a mí con una mirada diferente. «Mamá, quiero que sepas algo. Estoy buscando trabajo. No porque necesitemos el dinero, sino porque necesito recuperar mi independencia». Le tomé la mano. «Eso me alegra, hija. Pero recuerda, no tienes que demostrarle nada a nadie, solo a ti misma. Lo sé, pero quiero que Isabel vea en mí a una mujer que se levantó, que no se quedó en el suelo». Sonreí, porque esa era la Rebeca que yo crié, la que creía perdida pero que ahora brillaba por su propia voluntad. Isabel, por su parte, había decidido cambiar de carrera. «Voy a estudiar trabajo social, abuela. No quiero solo mirar. Quiero ayudar, como tú, como mamá». Me emocioné tanto que no pude responderle al instante. Solo la abracé fuerte, porque sabía que ella sería una líder aún más fuerte que nosotras. Había visto lo peor y lo mejor del ser humano, y había elegido el camino de la empatía, de la transformación, de la acción. Lo que comenzó como un accidente familiar se estaba convirtiendo en un legado intergeneracional. Y eso no tiene precio. Una tarde Laura me trajo una invitación. «Es para un homenaje que te harán en la municipalidad. Quieren reconocer tu trabajo con Casa Teodoro». Le agradecí, pero dudé en ir. No me gustaba ser el centro de atención. Pero Laura me tomó las manos y dijo: «Margarita, no se trata de ti, se trata de todas las mujeres que representas». Eso me hizo cambiar de opinión. Asistí, escuché discursos, vi rostros que antes no me miraban a los ojos, y cuando me dieron la palabra, solo dije: «Gracias». Pero recuerden, esto no es una historia de éxito, es una historia de decisión, de una mujer que decidió no callar más. Después del homenaje, una joven se me acercó. «Señora Margarita, yo estaba en una relación como la de su hija, pero gracias a su historia, me animé a salir». La abracé. No conocía su nombre, pero conocía su dolor, y eso nos hacía cercanas. Cada vez que una mujer tomaba una decisión valiente, gracias a lo que habíamos construido, sentía que una parte de mí sanaba un poco más, porque entendía que el daño que me habían hecho no fue en vano, que incluso el rechazo más cruel puede florecer en esperanza si lo sostienes con dignidad. Poco después, Isabel organizó un taller en el refugio. Invitó a adolescentes de colegios cercanos para hablar sobre violencia silenciosa, límites sanos, amor propio. Al final del evento se me acercó una de las chicas. «Gracias, señora Margarita. Mi papá es como Javier, pero ahora sé que eso no es normal». La miré con ternura. «No estás sola, niña. Aquí siempre tendrás un lugar donde ser escuchada». Me abrazó tan fuerte que sentí como todo su miedo se aflojaba en mi pecho. Y entendí que no hacía falta dinero para transformar vidas. Bastaba estar, bastaba mirar, bastaba decir: «Te creo». Mientras tanto, Rebeca encontró un empleo en una organización de ayuda a mujeres. Cuando volvió del primer día, tenía los ojos brillantes. «Mamá, escuché a una mujer contar su historia, y era como la mía, pero yo pude decirle que se puede salir, que no es el final». No dije nada, solo la abracé, porque sabía que no necesitaba mi aprobación. Ya era libre, libre de Javier, libre de su miedo, libre de sí misma. Y esa libertad no tiene forma, solo se siente, se respira, se reconoce en los detalles más cotidianos, como una sonrisa sin culpa, como una mirada sin peso. Una noche, mientras cenábamos juntas, Isabel preguntó: «Abuela, si pudieras regresar al día en que papá, Javier, te dijo que no eras parte de la familia, ¿qué harías diferente?». Me quedé pensando. Nada, porque gracias a ese día, tomé la decisión más importante de mi vida. ¿Y cuál fue? Recordar quién soy. Recordar que el amor sin respeto no sirve, que la familia que te ignora no merece tu silencio, y que una madre con dignidad es más peligrosa que 1000 gritos de rabia. Isabel sonrió. «Esa frase la voy a tatuar». Y Rebeca rió por primera vez sin tristeza. Poco después,
decidimos cambiar el refugio principal. Ya no se llamaría solo Casa Teodoro. Ahora se llamaría Casa Teodoro y Margarita. Al principio dudé. No quería protagonismo, pero Rebeca fue clara. «Mamá, esta casa también es tu legado, no solo el de él». Y tenía razón. Teodoro había dejado los medios, pero yo había tenido el valor. Él sembró, pero yo cultivé. Juntos, habíamos creado algo que seguiría creciendo mucho después de nuestra ausencia. Y esa era la forma más hermosa de trascender. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, una mujer se acercó a la puerta. No era nueva. Ya había pasado por el refugio hacía meses. ¿Recuerda de mí? Claro que sí. Solo venía a decirle que estoy bien, que encontré trabajo, que mis hijos están en la escuela y que, por primera vez, tenemos un hogar que se siente como hogar. Me emocioné. Gracias por volver. Tenía que hacerlo, porque sin usted no lo hubiera logrado. Y en ese momento entendí que cada historia contada, cada lágrima escuchada, era una semilla que germinaría, tarde o temprano, y que yo había aprendido a confiar en eso. Esa noche, me senté a escribir en mi diario. Lo hacía cada vez que algo me marcaba. Escribí. Hoy entendí que no soy una víctima. Soy una raíz. Y de mí han nacido ramas fuertes, flores valientes, frutos con propósito. Cerré el cuaderno, apagué la lámpara y me quedé en silencio. Ya no era un silencio triste. Era un silencio lleno. Un silencio que hablaba por sí solo. Porque cuando una mujer recupera su voz, necesita gritar. Basta con mirar, con caminar firme, con quedarse de pie. Y yo, Margarita, estaba más de pie que nunca. Los días seguían transcurriendo con una calma nueva. Ya no era la calma del vacío, sino la de un hogar reconstruido. Cada rincón de la casa tenía historia. Las risas de los niños, las conversaciones al amanecer, las cenas comunitarias en el patio. Rebeca, Isabel y yo teníamos nuestras rutinas, pero lo más valioso era el espacio emocional que habíamos recuperado. Ya no había temor en los silencios, ni dudas en las miradas. Éramos 3 generaciones habitando la misma verdad, que nadie merece ser descartado, que todas merecemos pertenecer. Una mañana, mientras organizábamos archivos del refugio, Isabel encontró una caja con fotos viejas. «Mamá, mira esta», le dijo a Rebeca. Era una foto en blanco y negro donde Teodoro me sostenía de la mano frente a nuestra primera casa. Rebeca la miró con lágrimas contenidas. «Yo era muy feliz entonces, mamá, aunque no lo recordaba». «Nunca dejaste de serlo, hija. Solo perdiste de vista esa parte de ti». Isabel tomó la foto y la colocó en un portarretrato que dejó en la sala común. «Que todas las que pasen por aquí recuerden que siempre hay una raíz que nos sostiene». Un viernes por la tarde, recibimos una visita inesperada. Carmen, la primera mujer que se refugió en Casa Teodoro, volvió. Pero esta vez no venía sola. Venía acompañada de su hija, quien había sido aceptada en una universidad para estudiar Derecho. «Señora Margarita, vengo a agradecerle porque hoy mi hija puede soñar con un futuro diferente». La abracé como si fuera parte de mi familia, porque, de algún modo, lo era. Cada mujer que pasó por esa casa dejó una huella, y cada una que salió transformada me devolvía pedacitos de la fe que una vez perdí. Esa noche, en la cena, Rebeca nos confesó algo. «He estado escribiendo un libro sobre todo lo que vivimos, pero no desde el dolor, sino desde la reconstrucción». Isabel sonrió. «¿Y cómo se llama?» Me dejaron fuera. Me estremecí, porque ese fue el punto de quiebre. El día que todo cambió. El momento en que mi dolor fue más grande que mi miedo. «Quiero que otras mujeres lo lean y vean que no están solas», dijo Rebeca. Yo asentí, porque cada palabra escrita era una cuerda más para que otra mujer pudiera salir del pozo donde la empujaron. Con el tiempo, el refugio recibió reconocimiento nacional. Vinieron periodistas de otras ciudades, funcionarios, incluso personas del extranjero. Querían replicar el modelo. Pero lo que más me emocionaba no era eso. Era ver cómo las mujeres que una vez llegaron rotas, ahora eran quienes recibían a las nuevas. «Aquí estamos para ti», decían. «Aquí nadie te juzga». Y yo observaba desde la cocina, fingiendo que revisaba la sopa, mientras contenía las lágrimas, porque esa era mi mayor victoria. Haber sembrado un círculo de contención real,
sin protagonismos, sin jerarquías, solo mujeres ayudando a mujeres. Un día Mauricio vino con una propuesta. Señora Margarita, ¿qué le parecería abrir un fondo para becas educativas financiado con parte de la herencia? Me pareció perfecto, pero con una condición, dije. Las primeras becas deben ir a las hijas e hijos de las mujeres que pasaron por el refugio. Así nació el programa Semillas. En un año, 10 jóvenes ingresaron a la universidad. Isabel coordinaba las entrevistas. Rebeca ofrecía talleres de orientación vocacional. Y yo me sentaba al fondo de las charlas, viendo cómo ese dinero que una vez fue motivo de conflicto ahora era herramienta de futuro. Durante una reunión de evaluación del proyecto, alguien me preguntó, ¿qué fue lo más difícil de todo este proceso? Respondí sin pensar, sentirme invisible. No dije, el desprecio de Javier, ni la traición de mi hija, ni siquiera el miedo a estar sola. Lo más difícil fue sentir que ya no importaba, que mi presencia era prescindible. Pero ahora sabía que eso nunca fue verdad, que una mujer no deja de valer solo porque los demás dejan de verla, que, a veces, es en el silencio donde una recupera la fuerza más profunda. Una tarde Isabel encontró a Rebeca llorando en el jardín. ¿Estás bien, mamá? Sí, solo estaba pensando en cómo pude dejar que todo llegara tan lejos. Isabel se sentó a su lado. No te culpes. Aprendiste, cambiaste, y ahora ayudas a otras. Rebeca la miró. ¿Y tú me perdonaste? Yo nunca te culpé. Yo, que las escuchaba desde la ventana, cerré los ojos y respiré hondo. Palabras eran el verdadero cierre de todo. No las firmas, no las órdenes judiciales. El perdón entre madre e hija. La herida que finalmente cicatrizaba. Cuando se cumplió el 2º aniversario de Casa Teodoro y Margarita, organizamos una celebración especial. Vinieron mujeres de todos los refugios. Hicieron carteles, contaron anécdotas, abrazaron a sus compañeras. Una de ellas, con voz temblorosa, dijo, «Aquí encontré lo que nunca tuve, una familia». Y eso fue todo, porque al final, eso es lo que habíamos creado. Una familia que no necesita sangre para existir, solo respeto, cuidado y la voluntad de no soltar la mano de la otra cuando todo parece derrumbarse. Y eso, para mí, era más sagrado que cualquier apellido. Esa noche, después del evento, mientras todas dormían, salí al jardín con una manta y una copa de vino. Miré las estrellas y hablé en voz baja. Teodoro, si puedes escucharme, lo hicimos. Tu legado no se perdió, se multiplicó. Y yo, aunque me costó, aprendí a no quedar callada. Una brisa suave me acarició el rostro. No sé si era él, pero lo sentí. Y por primera vez en años, me permití llorar. No de tristeza, no de rabia. Lloré de alivio, de orgullo, de amor, porque mi historia, esa que comenzó con una silla vacía en Navidad, ahora tenía un lugar lleno, lleno de voces, lleno de vida. A la mañana siguiente Isabel me despertó con un desayuno en la cama. «Hoy no cocinas, abuela, hoy descansas». Reí. «¿Y quién se hará cargo de la casa?» «Rebeca y yo». Pero dudé por un... Me senté frente a la ventana, viendo el sol filtrarse entre las cortinas, y por primera vez en mucho tiempo no sentí culpa por descansar, porque había aprendido que el cuidado también incluye el autocuidado, que las mujeres no tenemos que estar siempre al servicio de otros para sentirnos útiles. A veces, simplemente merecemos respirar. Ese día fue especial por otra razón. Una de las residentes del refugio, Sofía, dio su primera charla como sobreviviente en una escuela secundaria. Nerviosa, con un papel arrugado en la mano, contó su historia frente a 80 adolescentes. Al final dijo, si están escuchando esto y sienten que en casa todo duele, busquen ayuda. Yo lo hice y sobreviví. La ovación fue tan fuerte que lloramos todas. Sofía me abrazó al bajar del escenario. Gracias por enseñarme que mi historia no era vergüenza, sino fuerza. Y así lo sentí, porque toda cicatriz es una medalla cuando se transforma en mensaje. Volviendo a casa, Rebeca me comentó que querían hacer una película documental sobre el refugio. ¿Te gustaría participar? Dudé, no por timidez, sino porque siempre creí que nuestras historias debían protegerse. Pero Rebeca me explicó, será con testimonios reales, autorizados
y servirá para inspirar a más mujeres. Acepté con una condición: que las voces fueran más importantes que las imágenes, que se sintiera el alma, no solo el encuadre. Y así empezó la producción. Mujeres contando sus verdades, sin máscaras, maquillaje, sin solo verdad, cruda, hermosa, necesaria. Durante las grabaciones, una joven voluntaria se me acercó. «Margarita, ¿te puedo hacer una pregunta?» «Claro». «¿Alguna vez pensaste en rendirte?» La miré a los ojos. Muchas veces. Pero no lo hice, porque entendí que si me caía, arrastraba conmigo a quienes aún no sabían cómo levantarse. Ella asintió. «Yo quiero ser como usted». Le tomé la mano. «No seas como yo. Sé tú misma, pero sin miedo». Esa conversación me acompañó toda la noche. Me recordó que el verdadero legado no es que te admiren, sino que se atrevan gracias a ti. Al día siguiente recibimos una carta de una exresidenta que ahora vivía en otro país. Nos contaba que había comenzado un refugio allá, inspirado en Casa Teodoro. Cada vez que una mujer toca mi puerta, recuerdo cómo me recibieron ustedes, con ternura, con verdad. Leí la carta en voz alta durante la cena. Nadie habló, solo escuchaban, porque entendían que esto había trascendido nuestras calles, que habíamos encendido una chispa que ya no podía apagarse. Y eso no tenía fronteras. Rebeca comenzó a dar conferencias. Fue invitada a congresos, universidades, hasta organismos internacionales. Yo la acompañaba a veces, sentada al fondo, observándola con orgullo. Su voz firme, su mirada clara. No era la misma mujer que una vez me dejó fuera en Navidad. Era otra. Era ella misma. Por fin. Y cada vez que la aplaudían, cada vez que alguien se le acercaba para decir «¿Me salvaste?», yo sentía algo dentro de mí se aliviaba, como si cada una de sus palabras borrara un poco más aquel dolor que una vez me quebró. Una tarde, Isabel me propuso algo inesperado. «Abuela, quiero escribir mi tesis sobre ti, sobre tu historia». Me sorprendí. «¿Y qué vas a decir?» Que el cambio más grande que presencié en mi vida no vino de la política, ni de los libros. Vino de una mujer que decidió no volver a agachar la cabeza. Me emocioné profundamente, porque siempre creí que el ejemplo más poderoso es el que se vive en casa. Y si ella veía eso en mí, entonces todo había valido la pena. Hasta las noches más oscuras, hasta los silencios más dolorosos. El documental fue un éxito. Se proyectó en varias ciudades, ganó premios y, lo más importante, tocó corazones. Mujeres nos escribían diciendo: «Después de verlas, me animé a dejarlo. Oh, gracias a su historia, ahora sé que merezco algo mejor». Yo no necesitaba más, porque el eco de nuestra verdad ya no dependía de nosotras. Corría libre, cruzado muros, había distancias, generaciones, y todo había nacido de una injusticia, de un desprecio, de una frase cruel: «Esta Navidad no hay lugar para ti en la mesa». ¡Qué ironía! Esa frase fue la que abrió las puertas más grandes de mi vida. Al cumplirse 3 años del primer día en que abrimos Casa Teodoro, hicimos un mural. Cada mujer dejó una huella de su mano, con pintura, sobre una pared blanca. Al lado, escribían una palabra que representara su nueva vida: valentía, dignidad, libertad. Yo escribí propósito, porque eso era lo que había encontrado en medio del abandono. Un sentido, una misión, algo que iba más allá de mí, de mi historia, de mi dolor, algo que podía vivir incluso después de que yo ya no estuviera. Y esa certeza era mi mayor paz. Esa noche, Isabel me acompañó al jardín, como aquella vez. Se sentó junto a mí, en silencio. Luego dijo: «Gracias por haber aguantado cuando nadie te veía». Le tomé la mano. «Gracias por haberme mirado cuando más lo necesitaba». El viento soplaba suave. Las luces del mural aún brillaban a lo lejos. Y entendimos, sin decirlo, que estábamos donde debíamos estar. Que todo, incluso lo más injusto, lo más cruel, lo más hiriente, nos había traído hasta aquí, hasta este momento, donde el silencio ya no dolía, donde la silla vacía ya no era una herida, sino un símbolo de transformación. Unos días después, mientras preparábamos una nueva campaña para ampliar el refugio, recibí una llamada inesperada. Era una mujer, con voz temblorosa. «Señora Margarita, no me conoce, pero escuché su historia en la radio y me dio fuerza.
Me contó que llevaba más de 40 años en una relación abusiva, que nunca había tenido el valor de hablar. Hoy lo hice. Hoy dije basta. Me quedé sin palabras. Solo pude decirle, bienvenida al primer día del resto de tu vida. Y cuando colgué, lloré en silencio. Porque saber que alguien desconocido cambió su destino, gracias a tu voz, no tiene comparación. Esa misma semana organizamos un taller para mujeres mayores. Muchas llegaron con bastones, arrugas profundas y ojos apagados. Pero conforme pasaban las horas, algo cambiaba. Las miradas se levantaban, las risas rompían la rigidez. Al final del día, una de ellas dijo, yo creía que ya era tarde para empezar. Ahora sé que aún tengo tiempo para elegir dignidad. Aplaudimos todas, porque cada vida vale. No importa cuántos años hayan pasado en silencio. Lo que importa es el momento en que se decide hablar. Y yo sabía bien, porque mi revolución comenzó cuando muchos ya me creían acabada. En una entrevista para un medio nacional, me preguntaron cuál era mi definición de justicia. Respondí sin pensar. Justicia es cuando una mujer deja de tener miedo de volver a casa. Hubo un silencio largo. Luego el periodista me miró con respeto y dijo, eso debería estar en todas las escuelas. No me interesaban las medallas, los aplausos ni los titulares. Pero sí me importaba que las palabras correctas llegaran a quienes más las necesitaban. Porque el dolor no tiene estrato social, ni edad, ni idioma. Solo necesita un espejo donde verse reflejado y entender que no está sola. Con el paso del tiempo, noté que mi cuerpo se cansaba más. Ya no tenía la misma energía de antes, pero eso no me entristecía, porque sabía que mi papel estaba cumplido. Rebeca lideraba con firmeza, Isabel se formaba con pasión, y las nuevas generaciones tomaban la posta con valentía. Una noche me senté a escribir una carta para cada una. Para Rebeca. Nunca fuiste débil, solo olvidaste tu fuerza. Para Isabel, tu luz viene de ver en la oscuridad sin perder la fe. Para mí, no fuiste víctima, fuiste semilla. Las guardé en un cajón, sabiendo que un día serían leídas con amor. Al llegar el 4º aniversario de Casa Teodoro y Margarita, organizamos una ceremonia íntima. Vinieron las primeras residentes, ahora convertidas en referentes, amigas, líderes. Rebeca leyó un poema que escribió especialmente para ese día. Isabel preparó un video con fotos del recorrido. Y yo simplemente me senté a mirar, a respirar, a agradecer, porque había aprendido que no hacía falta estar en el centro para sentirse parte, que el amor más puro es el que se construye en silencio, sin exigir, sin imponer, solo acompañando, como lo había hecho yo, como lo había hecho Teodoro antes que mí. Al finalizar la ceremonia, una de las nuevas residentes me pidió una foto. ¿Puedo abrazarla? Claro. Es que usted me salvó la vida. Aunque no me conozca, nos abrazamos fuerte. Tú la salvaste, niña. Yo solo te mostré que se puede. Ese momento quedó grabado en mi alma, porque entendí que, más allá de los proyectos, los premios o los reconocimientos, el mayor impacto que podemos dejar es ese, que otra mujer se vea en nosotras y decida seguir. No por obligación, no por miedo, sino porque, por primera vez, se siente merecedora de algo mejor. Poco tiempo después, recibimos una donación importante de una fundación internacional, que abriéramos un nuevo refugio en una zona rural donde no había apoyo para mujeres. Isabel se ofreció a liderar el proyecto. «Ya estoy lista, abuela». Rebeca la apoyó sin dudar. Y yo simplemente la bendije con el alma, porque cada paso que daba Isabel era un eco de los que dimos antes, un reflejo de lo que sembramos, un testimonio vivo de que lo que comenzó como dolor ahora florecía en esperanza, en ella, en todas. Una tarde, al volver del médico, me senté frente al espejo. Me miré con calma. Las arrugas eran más profundas, el cabello más blanco, pero mis ojos seguían firmes. Ya no cargaban tristeza, cargaban historia, cargaban lucha. Y en ese momento entendí algo que siempre había intuido, que el cuerpo envejece, sí, pero el alma crece. Y la mía había crecido tanto que ya no cabía en los límites de una mujer silenciosa. Ahora era una voz, una memoria, un legado, una llama que no se apaga. Esa noche, mientras escribía en mi diario, anoté algo simple.
Rebeca. Gracias. Gracias, Isabel. Gracias, Teodoro. Gracias, Margarita. Porque por primera vez me agradecía a mí misma por no haberme roto, por haber transformado la humillación en impulso, el abandono en propósito, el dolor en puente, porque entendí que no fui víctima de mi historia, fui autora. Y cuando una mujer se convierte en autora de su destino, no hay silencio que la borre, ni desprecio que la detenga. Solo queda avanzar, en paz, en firmeza, en verdad. El día terminó con una copa de vino, manta en el regazo y el murmullo de voces alegres en la casa. Mujeres hablando en la cocina, niños corriendo por el pasillo, Rebeca arreglando papeles, Isabel planeando su viaje. Y yo, sentada en mi rincón, sabiendo que ya no necesitaba más, que esa casa, antes símbolo de exclusión, ahora era hogar de inclusión, que esa silla vacía de Navidad se había multiplicado en cientos de camas, mesas, abrazos, y que yo había elegido no callar. Y por eso, mi historia, aunque nació de la herida, terminaría siendo semilla. Al comenzar el 5º año de casa Teodoro y Margarita, decidimos hacer algo nuevo, crear un espacio de formación para hombres, porque entendimos que también era necesario reeducar, sanar, reconstruir desde la raíz. Isabel lideró la iniciativa junto a un grupo de psicólogos y voluntarios. No basta con proteger a las mujeres, abuela, me dijo. También hay que enseñar a los hombres a no dañar. Me sorprendió su madurez, porque no nacemos sabiendo amar. Y muchos hombres, si no aprenden, repiten. Era hora de romper ese ciclo también, desde el diálogo, desde la responsabilidad. Unos días después, recibimos a nuestro primer grupo de hombres, jóvenes, tímidos, algunos defensivos, pero poco a poco se abrieron. Uno de ellos dijo algo que me marcó. Mi papá me enseñó que llorar es de débiles, pero aquí entendí que callar es lo que me rompía por dentro. Esa frase quedó escrita en una pizarra en el aula, porque nos recordó que sanar no es solo tarea de quien fue herido, también lo es de quien aprendió a herir, y que mientras más abramos espacios de reflexión, más cerraremos caminos de violencia. En paralelo, Rebeca lanzó una campaña nacional llamada Mujer que se levanta. Eran retratos de mujeres que pasaron por el refugio, acompañados de frases potentes. Una decía, no me fui porque era débil, me fui porque ya era fuerte. Otra, me dijeron que sola no podría, hoy tengo paz, empleo y dignidad. Las imágenes se viralizaron, y lo mejor, comenzaron a compartir sus propias historias. El movimiento creció, y yo solo observaba con el corazón lleno, porque cada palabra compartida era una piedra menos en la mochila de alguna desconocida. Una mañana, Isabel regresó del nuevo refugio rural con los ojos brillantes. Abuela, hay una niña allá que quiere ser como tú. ¿Como yo? Sí. Dice que de grande quiere ayudar a otras mujeres, tener una casa grande y hablar en la radio. Reí con ternura. Dile que puede ser mucho más que yo, que sueñe en grande, porque eso quería dejar. No un molde, sino un impulso. No una figura, sino una convicción. Que cada mujer, al vernos, supiera que su historia no termina en el abandono, que puede empezar ahí, pero no tiene que quedarse. Al atardecer, caminando por el patio con Rebeca, hablamos de lo que nunca habíamos dicho. Mamá, ¿me odiaste? Me detuve. No, hija, me doliste, pero nunca te odié. Ella bajó la mirada. Yo sí me odié a mí misma. Por haber repetido patrones que juré, y también los rompiste. Lo importante no es lo que hiciste, sino lo que hiciste después, porque así es la sanación. No lineal, no perfecta, pero posible. Y Rebeca era la prueba viva de que una mujer que se reconoce puede levantarse incluso desde sus propios errores. Una noche, recibimos a una mujer embarazada, víctima de violencia. Tenía miedo, frío y el alma hecha trizas. Le preparamos una habitación, un caldo caliente y una manta suave. Al día siguiente, conmigo, me pidió hablar. ¿De verdad usted cree que puedo tener un futuro distinto? Le respondí con firmeza. No lo creo, lo sé, porque todas las que ves aquí alguna vez hicieron la misma pregunta. Y míralas ahora. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces, me quedo. Y se quedó. Y meses después, su hijo nació sano, en un entorno seguro. Lo llamó Teo, en honor a nuestra historia. Mientras tanto, Rebeca terminaba su libro.
Lo presentó en una feria local con éxito rotundo. Al finalizar, una mujer del sistema público levantó la mano. ¿Qué sintió cuando su madre la miró a los ojos y le dijo que ya no necesitaba mendigar amor? Rebeca se quebró. Sentí que por fin alguien me estaba salvando. Y esa alguien era yo. El silencio fue absoluto. Y luego, una ovación. Porque en esa frase cabía todo el proceso, toda la lucha, toda la redención. No era solo una historia de abandono. Era una historia de regreso. A sí misma. El refugio siguió creciendo. Abrimos una biblioteca comunitaria, una sala de arte para los niños y un espacio de sanación corporal. Yoga, danza, risoterapia. Isabel decía, el cuerpo también guarda los dolores. Hay que moverlo para liberarlos. Y tenía razón. Ver a mujeres reír, moverse, danzar descalzas en el patio, era un acto de liberación, de reconquista, porque no solo recuperaban sus derechos, recuperaban su cuerpo, su risa, su tiempo, su voz, su derecho a existir sin pedir permiso. Una tarde, Mauricio nos visitó con una noticia inesperada. «Mamá, voy a ser papá». Sorprendí, me emocioné. «¿Y cómo te sientes?» «Asustado, pero listo, porque he visto cómo ustedes lo hicieron todo sin rendirse. Quiero ser un hombre diferente para mi hija». Esa última palabra me estremeció. Hija, otra niña que crecería en un entorno diferente, con hombres más conscientes, con mujeres más libres, con historias más sanas, porque cada paso que dábamos, cada herida sanada, era también una herencia nueva, y eso era para mí una forma de eternidad. Esa noche, escribí en mi diario por última vez. Si esta fuera mi última página, me iría en paz, porque amé, porque dolí, porque hablé, porque sembré. Cerré el cuaderno. Miré por la ventana. La casa seguía viva, con luz en las habitaciones, con voces en la cocina, con pasos por el pasillo, y entendí que aunque un día yo no esté, mi voz seguirá ahí, en cada abrazo, en cada rincón, en cada mujer que se atreva a elegir la dignidad por encima del miedo. Porque cuando una mujer rompe el silencio, ninguna vuelve a estar sola nunca. Pasaron algunas semanas desde aquella última entrada en mi diario. El otoño comenzó a pintar las hojas de dorado, y los días se volvieron más lentos, más contemplativos. Me gustaba sentarme en la mecedora del porche y ver llegar a las nuevas mujeres, con sus ojos rotos y sus pasos dudosos. Me bastaba un gesto, una mirada, para saber qué sentían, porque yo también llegué así una vez, pero ahora, desde mi lugar, podía recibirlas sin necesidad de palabras. Un té caliente, un asiento, un silencio compartido. A veces, eso basta para comenzar a sanar. Un domingo por la mañana, Isabel me trajo una carta. Es de una de las chicas del programa Semillas, abuela. La abrí y leí. Gracias por no rendirse. Gracias por no dejar que el dolor la apagara. Porque usted no solo cambió su historia, cambió también la mía. Me quedé mirando ese papel por largos minutos. Lo acaricié como si fuera algo sagrado. Porque lo era. Porque cada testimonio era una confirmación, una validación silenciosa, de que no me había equivocado al elegir el camino difícil, el de resistir, el de amar desde la firmeza. Rebeca propuso organizar un retiro para madres e hijas que atravesaron procesos de reconciliación. El primer encuentro fue mágico. Conversaciones a corazón abierto, lágrimas sinceras, abrazos temblorosos. Al final del día, una hija se arrodilló frente a su madre y dijo, «Perdón por no haberte visto». Y su madre respondió, «Perdón por haberme ocultado». Esas frases me marcaron, porque comprendí que muchas veces el amor no muere, solo se enmudece, y a veces basta una chispa, una palabra, un gesto, una historia, para volver a encenderlo, para que lo que parecía muerto florezca. Un día me pidieron que escribiera una carta para ser leída en una conferencia internacional sobre derechos de la mujer. Acepté con humildad. Mi carta decía, «No soy experta, no tengo títulos, pero tengo cicatrices, y esas cicatrices hablan. Dicen que el dolor no nos define, que la vejez no nos anula, silencio no es resignación, es espera, y que cuando decidimos romperlo, no solo nos salvamos a nosotras, salvamos también a quienes aún no se atreven a hablar». Me dijeron que muchos lloraron al oírla, y yo lloré también, porque nunca imaginé que mi voz llegaría tan lejos.
Isabel regresó un día con una libreta en la mano. «Estoy escribiendo una obra de teatro basada en tu vida, abuela». Me reí. «¿Y quién hará de mí?» «Yo, por supuesto». Nos abrazamos entre risas. Pero por dentro, algo me conmovía profundamente. Porque mi historia ya no era solo mía. Se estaba volviendo símbolo, puente, candil. Y no por grandiosa, sino por real. Porque no era perfecta. Porque tenía quiebres. Porque dolía. Y eso la hacía cercana, honesta, válida. El arte, pensé, es otra forma de sanar, de resignificar lo vivido. Un día de lluvia, Rebeca se sentó a mi lado en el sofá. «Mamá, gracias por haber esperado por mí, por no cerrarme la puerta cuando más lo merecía». Le tomé la mano. «Nunca cerré la puerta, solo la dejé entreabierta, para que entraras cuando estuvieras lista». Ella lloró en silencio, y en ese llanto se deshicieron años de orgullo, de culpa, de heridas no dichas. Entendí que el perdón verdadero no necesita discursos, solo necesita tiempo, disposición y amor. Porque cuando alguien regresa con el corazón en la mano, una madre abre los brazos sin condiciones. Ya no me preocupaba el paso del tiempo. Había hecho las paces con mis años, con mis errores, con mis silencios. Cada cana era un poema, cada arruga, una batalla ganada. Me gustaba escuchar música antigua, hornear pan, caminar descalza por la casa. A veces Isabel me grababa en video sin que yo supiera. «Quiero que el mundo te escuche, abuela, que vean que la ternura también es fuerza». Yo sonreía, porque había aprendido que no se necesita gritar para ser escuchada. A veces, basta con decir la verdad con dulzura, y el mundo se detiene a oír. La última reunión del Consejo de Refugios fue especial. Me entregaron una placa que decía, «Por haber transformado el dolor en propósito y el propósito en legado». La tomé con manos temblorosas. «Gracias», dije. «Pero recuerden, no soy una heroína, soy una mujer como cualquiera. Solo que un día decidí no callar más». Esa frase fue reproducida en redes, murales y hasta en camisetas. Pero lo importante no era eso. Lo importante era que otras mujeres empezaban a decir lo mismo, a creerlo, a vivirlo. Y ahí entendí. Ya no era yo. Éramos muchas. Y éramos imparables. Mientras descansaba en mi sillón favorito, Isabel me preguntó, «Abuela, ¿tienes miedo de morir?» Me quedé pensando. No, porque no me voy vacía, porque dejo algo que va a seguir creciendo, porque viví de verdad. Ella apoyó su cabeza en mi hombro. «¿Y cómo quieres que te recordemos?» Sonreí, como una mujer que se atrevió, que no gritó, pero no se calló, que no buscó venganza, pero encontró justicia, que no fue perfecta, pero fue libre, porque eso era lo que yo había buscado toda la vida. Y lo había encontrado. Hoy escribo estas últimas líneas no como un adiós, sino como un cierre suave, como quien termina un libro sabiendo que ya no necesita añadir más capítulos. Mi historia empezó con una Navidad en la que me dejaron fuera, una silla vacía, una humillación silenciosa. Pero no terminó allí, porque decidí no quedarme en el lugar donde otros me pusieron. Caminé, lloré, caí, me levanté. Y en ese trayecto otras mujeres caminaron conmigo. Hoy la mesa está llena, de voces, de vidas, de dignidad. Y si alguna vez alguien te hace sentir que ya no tienes lugar, recuerda esto. El silencio puede ser la herida, pero también puede ser el grito que te devuelva a ti misma.